Ya estamos en el late fight camp, le dicen. Ya son las últimas semanas, entonces estamos haciendo cosas menos, menos específicas para fuerza, pero ya como sacando la potencia, ¿no? Todo lo que estuvimos trabajando por 13 semanas, ahorita se está como llevando al punto final. 10 kilos más. Hemos ido subiendo. Empezamos con 15, 20, 25. El campamento pasado, igual. Lo máximo que habíamos sacado a 20 segundos en isométrico eran 20 kilos. Ahorita a ver si sale. Vamos a intentar 25. Here we go, Dave. Come on. Hold it, squeeze to the top. Let's go. 10 seconds. Let's go. Come on, hold. Don't let it move you. Squeeze, squeeze. 5. Let's go. 3, 2, time. 25 kilos. Oye, en un comentario ponen, ¿cómo le haces para lidiar con la fatiga de día a día? O sea, Creo que es más mental. Porque sí tomamos muchas cosas como atletas. Yo especialmente tomo todos los suplementos que pueda tomar. Pero creo que es la parte mental de como levantarte a perseguir tus sueños, a hacer algo más de tu vida, ¿sabes? Yo desde niño siempre creí que tenía destinado algo grande y todos los días me levanto con eso en mente y todos los días voy a través de los entrenamientos que sean necesarios para conseguirlo. Ready. Let's go. I lost my glove. Para lastimar gente. 7 minutes. You better get dressed. No, I have everything on there. Go, boy. Just because you're now the Mexican telecast sitcom. Dope, bro. That was valuable. What's up, Christian? Sí, sí, sí. Mike, por favor, dile a todos los goldenitas. ¿Qué está Goldenitas, nos llegó la noticia de que en septiembre nuestro joven Golden Boy va a estar en el videojuego de UFC. Ya voy a estar en un videojuego, profe. Entonces, porque Yo me quedé en el Nintendo, cabrón. Y recuerden, amigos, Entre este y el Dani. Entre este y el Lazy. Siento como Miku. Abajo y para abajo. el momento más humilde de Lazy fue cuando nos preguntó qué era IQ. Ese día sí estuvo muy cagado. Come on, Daniel. Dejaron de que no saliera la máquina de café. Aquí está, su personaje favorito del blog. ¿Te sientes el día de hoy? Muy feliz. Como todos los días, agradecido de poder entrenar un día más cerca de la pelea, con buena energía, en general bien. He estado haciendo bastantes cosas para recuperación, cámara hiperbárica, descargas musculares, cosas que son necesarias ya como para cerrar el campamento. Oye, alguien preguntó, ¿estudiar, entrenar o las dos? Pues las dos. ¿Sí? Y ya saben cuál es mi postura al respecto. Siempre lo he dicho y es algo que de hecho he platicado mucho con el profe Chris. Creo que cada quien tiene circunstancias diferentes, cada quien tiene como oportunidades diferentes. Entonces no es válido también de mi parte decirles que tienen que estudiar, pero sí creo que si tienen la oportunidad, si pueden hacer las dos cosas, ni siquiera es que deberían, es su obligación hacerlas. Si quieren ser personas exitosas, tienen que hacer cosas extraordinarias.
por más difícil que sea. Todo puede pasar. Te digo que ese día, ¿qué íbamos haciendo, profe? Íbamos terminando la activación con Drago. Iba el Sammy también. Ya íbamos de regreso, estábamos ¿qué? Como a 2 bloques de llegar. Como a 5 minutos de la casa. Y te digo, güey, ahí nos dejó parado el carro, güey. Nos tuvimos que ir, o sea, tuvimos que empujar el carro y ya nos tuvimos que ir caminando a la casa. Te digo que no importa que vas a pelear, la vida no se detiene. Y después tampoco. Sí, no, pero como peleador siento que es importante no darte cuenta de eso, que no importa lo que pase, al mundo no le importa si tienes o no tienes pelea. Y ahora sí ya falta un mes exactamente de la pelea. Sí, ya. ¿Qué sientes? Nada. Tranquilidad de que estoy haciendo las cosas bien. Creo que si estuviera como haciendo las cosas mal o no preparándome adecuadamente para la pelea estaría nervioso, pero estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo a la mano y todo lo que necesito y que no tengo, busco la manera de conseguirlo, entonces eso te da mucha tranquilidad. Alguna vez un profe me decía, el profe Tsunami, que todo lo que no haces es como irlo echando un saquito. Y si hay muchas cosas que no cubriste, pues cuando llegas a la pelea el saco llega pesado, entonces te pesa al momento de pelear. Es importante asegurarte que ese saco vaya vacío cuando vas a pelear, porque si no, son cosas que cargas en la pelea. Bueno, muchachos, estamos terminando otro día de entrenamiento. Con el favor de Dios. Pues vinimos a hacer Thai pads con el profe Eric Nixie. Es uno de los mejores coaches del mundo y justamente el trabajo de hoy es para aflojar las piernas, los brazos, con mayor intensidad, no tanto para realizar técnica, aunque sí la realizaron, pero más bien para soltar piernas y brazos, para tener un ritmo de pegada más fuerte. Hicieron creo que 5 rounds de 5 minutos, me parece que es un buen comienzo. ¿Qué venimos a hacer, Dani? Una impresión 3D de mis dientes para un programa que está haciendo la UFC de bucales inteligentes. También eran 4 o 5 pro. O sea, 13 años, poquito más tal vez, como cinta negra. At the school in Mexico, so since we're here, we're going to take advantage of their knowledge, and he's going to show a setup off of this, since he's smarter than me. At least we don't have to listen to Dave's Spanish. Hazlo más mejor en español, ¿verdad? ¡Oh, motherfucker! Yeah! Entonces, voy a atacar la pierna que estoy controlando, agarrando. Qué humildad de Daniel Selhuber dando la clase. Muy humilde. Vos. ¿Dónde está su Killa Grips? Bye, báscula. ¿Por qué le hablas a una cámara, Mike? Porque estoy rompiendo la cuarta pared. ¿Has visto Malcolm, el del medio? Ahorita vean cómo tapeo a Lacey 10 veces. Sí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estuvo bien, buen entrenamiento. Ay, buenas luchas, varias luchas.
Pero bien. ¿Qué tal, profe? Vamos a encuerarnos. Vamos a sacar fotos, porque si no nos tomamos fotos, no cuenta. Ah, pero eso no me sustituye. El manotas FIFA. Eso tenemos todo. Y tú no te preocupes, ¿ya viste? Vieja, Manotas. El Manotas viene preparado para atender a todo tipo de atletas de élite. ¿Pues sabes quién es mejor, el Paddy Piglet? Es viernes en la mañana, son que las 8:30, bueno, 8:20. Vamos a hacer físico, luego nos toca hacer sparring. Y ya de ahí, pues para el real nos tocan más cosas. Pero lo principal y lo más importante en este momento, y no me va a dejar mentir el prode, es llegar a la máquina de café. Oye, cuéntale a la gente porque no les hemos contado. ¿Qué tal te fue como comentarista? Súper bien, la verdad es que no se les había dicho nada porque la UFC no me había dejado, pero por ahí Ahmed les va a poner algunas imágenes de cuando estuve durante la semana antepasada, me parece, fui a hacer una entrevista, como entrevista de trabajo, una prueba. Afortunadamente a todo el equipo de producción de UFC Español y todo eso les gustó, pues como estuve comentando. La prueba estuvo muy divertida, me enseñaron varias cosas, cómo funciona la producción, etc. Y a las pocas semanas me hablaron que había un espacio para que comentara mi primer evento, que fue el sábado pasado. Me fue bastante bien, la verdad. Tuve muy buenos comentarios del crew, de producción. Y en general fue divertido, digo, creo que es una manera diferente de ocupar la mente para cosas relacionadas al MMA. Entonces me gustó y pues pueden esperar que lo haga más seguido. Obviamente cuando no tenga pelea, ¿no? Pero pues sí pueden esperar que lo haga más seguido. Nah, estuvo fácil. La verdad es que todos son muy amables. Me daba risa que seguido me preguntaban, ¿no? Como, ¿no estás nervioso? Y o sea, todos eran como muy conscientes de que era la primera vez que lo iba a hacer, entonces se aseguraban de estarme diciendo, no, todo va a estar bien, todo es muy fácil, no te pongas nervioso. Pero me daba risa porque pues yo entiendo que ellos me lo dicen pues porque son buenas personas, ¿no? Y querían asegurarse de que estuviera bien, pero en el fondo yo solo pensaba como, no, yo me subo a agarrarme a golpes ahí, comentar las peleas es lo de menos. Normally, when we're in off camp, let's just say we're a few weeks away from actually starting the camp, we target a lot of the athletes' deficiencies, whether that be building more on maximal strength or even putting on muscle. That allows us to create a really strong level of base, like a good base strength for them, because then when we go into fight camp, so when we start early fight camp, we'll start to work on exercises that are expressing more power, which is why we need those first few weeks of base strength training. And then when we go into our late fight camp, we're then capitalizing on the power we've created in that early fight camp and then working on more speed and reaction drills. Yo siempre me tomo todos los entrenamientos muy serios. Aunque no lo pareciera, soy un experto en estos ejercicios. Marihuanol, TQM. Ya nos hace falta una boda, ¿no, man? Y sí, ya. Próxima boda, la del Dani. ¡Ole! Papi, Los prohibidos. saluditos a las Olimpiadas de Breakdance. ¿Qué tal, mi Brandon? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad que anda fuerte el cabrón. Ahorita casi me saca el desayuno. ¿Qué pasa? Y el Brandon coachando con los Travis Scott. A la verga. Ya son los que ya están bien usados. Ponen nuevos. Es mi chavo el Don Rancio. ¡20 kilómetros más! Pues regularmente corremos
10 kilómetros en 40 minutos. Entonces ahora con sobrepeso y rodilla y saliendo de una gripita tropical, pues no está mal. Le dio dengue. Oye, como lo veías en los videos, así que ¿qué tal? No, bueno, igual de fuerte, o sea, en los videos se ve súper fuerte, acá se ve igual, o peor, pero ahí vamos, venga. 47. ¡Ponte a correr, cara de verga! ¡Ya se tiene! Todos sabemos que soy un mandilón. Ahora sí estoy. Todos sabemos que soy un mandilón, lo soy. No me tienen que ayudar, lo soy. Te amo. Defínanme qué es mandilón. Te pones el mandil. A ver, ¿qué es mandilón? ¿Qué es un mandilón, mi Lacey? Un mandilón es el que se pone el mandil. Que lava los trastes, lava la ropa, no es cierto. No, pues es alguien que le tiene miedo a su vieja, ¿no? En vez de confianza, pasa a miedo. A ver, ¿quién de aquí sí es mandilón? Al chile. Yo al chile soy... Pero para mí mandilón no es un eso. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Que yo no es que sea mandilón, pero solo me gusta consentir a mi novia como una pinche reina. Ah, pero es que eso no es ser mandilón, eso es ser un hombre. Porque es lo que un hombre hace. Espera, pausa. Chingada madre. Es lo que hace un hombre. Lo que hace un hombre. Manera de desbordar sabiduría, ¿escucharon? Claro, yo igual a mi vieja me gusta llegar y ten 50,000 pesos a la verga. Compra lo que hace falta porque ya hay dinero. Chingada madre. Así se habla, Lacey. Así se habla. Me lleva a la verga, Lacey. Algo me parto toda mi puta madre todos los días. Lacey derrocha mucha sabiduría, Últimamente estás diciendo cosas muy correctas. Que en México por tener palabras autóctonas también cambia. Wow, no cabe duda que mi IQ se ha reducido brutalmente porque solo escuché, ya no puedes decir chupas, ahora tienes que decir cupas. Eso está bien cabrón, a ver, Adolfo, vuélvenos a decir. Díselos a ellos. ¿Ya no? Ok. Dicen que ya no se puede decir che. ¿Te imaginas cómo están los argentinos? Ya no van a poder decir che, boludo. Ahora van a decir ¿cómo? ¡Se boludo! Mamá, huevo. Ya no podemos decir chinga tu madre. Ah, ¿cómo era? ¿Se tu madre? Singa. Singa tu madre. Singa. No, está cabrón. No pasa nada, aquí nos gusta ese pedo. Somos de Veracruz, vieja, nos encanta la mayatada. No te voltees, nada más pon tus manos, una aquí y otra acá. Te las vamos a amarrar. Mira. Eso es, muy bien. Pero no fue en la cama, Ya se escuchó. Sucutu. Oh, qué rico. Se murió. Se vino. Ya. Yo un 85. No, vete a la verga, güey. Yo con mis putos 5 centímetros. No, yo de estatura, yo nada más dije de... No mames, no soy... Para más cosas cagadas. Ahí en Lazy Boy en Instagram. Compre mi OnlyFans si me quieren ver las nalgas. Ahí adelante. Pero bueno, aquí estamos y nada. Una pregunta más importante. Dime, ¿Por qué es gay? bueno, es que, mira, no te voy a contar detalladamente lo que pasó, pero un poco turbia. Y por eso ahora soy gay. No, ¿por qué? ¿Tú estás en un cuarto con qué? ¿4 personas? 4 hombres. ¿Sí? ¿Son grandes? Grandes. No son chicos como yo, no son pequeños, nada. A mí me gustan grandes. Okay. Y así es, jóvenes. Este es nuestro camarógrafo. Amén. Speak English. That motherfucker. No, it's like, oh, now everybody speaks English. No. Hey Shorty, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? We're gonna do the Shorty Show. Daniel Huba, el Golden Boy. What? I know it takes 3 hours to boil an ostrich egg. With my co-host Justin Hong and special guest, UFC veteran, and the guy who looks like Law from Tekken,
the golden boy, Daniel Sohuber. Thank you very much for inviting me, Shorty. I appreciate it. He's my roommate. Came from a lot of different backgrounds, you know. There's guys that came from nothing, and I respect that a lot. But then it's guys like me, you know, like I have the opportunity to go to college, and I didn't want it to just don't take it, you know, because my parents really work hard. Dude, I appreciate it, man. Thank you so much for being on the show. I'll see you at the house. I'm gonna buy you some little drops that you put into the toilet. Hey, so like it doesn't you're smell. saying goodbye, And- brother. We're gonna see each other in 20 minutes, so why are you fucking talking about it? Dude, that's so heartbreaking. I hate saying anything else. I'm good. The Shorty Show, episode 2, out. See you guys. Yay! Hey, thank you, Shorty. I really enjoyed it, brother. It was funny. It was fun. Ah, thank you, Shorty. I appreciate it, man.